Características de la cultura en el Arqueolítico es... La cultura es el arqueolítico en México que corresponde a los primeros grupos humanos que habitaron el continente, posiblemente desde el Pleistoceno. Características de este periodo incluyen el uso de nuevas como refugios, la fabricación de herramientas primitivas para procesar alimentos y la realización de pinturas rupestres. Además, estos grupos empleaban estructuras simples para almacenamiento y fogones. Hallazgos como huellas humanas, vestigios en la Sierra Tarahumara sugieren la presencia de comunidades primitivas que se cazaban y recolectaban para subsistir. La cultura del arqueológico, 30.000, 7.000 a.C., se caracteriza por grupos de cazadores-recolectores nómadas que usaban herramientas de piedras para la caza, pesca y recolección de plantas. Estos grupos fabricaban herramientas líticas básicas como raspadores y puntas de proyectil, perfeccionando su técnica con el tiempo. Se adaptaron a distintos ecosistemas, habitando en campamentos de aire libre o en cuevas cercanas a fuentes de agua. Estas comunidades dependían de la caza de grandes animales, la recolección de frutas, raíces y el masqueo. La evolución de sus técnicas y herramientas permitió una gradual especialización en las industrias líticas. Los cambios del Cenolítico inferior al superior comenzaron en 1900 a.C. La transición estuvo marcada por una expansión agrícola donde las técnicas de cultivo mejoraron significativamente, permitiendo un aumento en la producción de alimentos. Este crecimiento agrícola facilitó la aparición del comercio, con la creación de redes comerciales que conectaron diferentes regiones, intercambiando bienes y conocimientos. Paralelamente comenzó el desarrollo de la metalurgia que introdujo herramientas de cobre y bronce, revolucionando las actividades productivas militares. La cultura del Cenolítico superior a la del Protoneolítico comenzaron en 1700 a.C. Estuvo marcado por la intensificación de la agricultura con el desarrollo de herramientas y técnicas más avanzadas. Esta evolución permitió la especialización laboral, dando origen a artesanos y comerciantes que producían bienes prehispánicas, Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Posclásico, 1200 después de Cristo. Glosario sobre tipos de cambios en la historia. Transformación implica la creación de nuevas condiciones de vida interna que permitan una adaptación activa a las exigencias del entorno. Continuidad, presencia de una ruta completa para el flujo de corriente. Ruptura, acción o efecto de romper o romperse. Innovación, proceso en el que se transforma una lapa de un producto o servicio novedoso. Características de la cultura en el posclásico de Mesoamérica. La cultura en el posclásico de Mesoamérica, 900 a 1521 después de Cristo, se caracterizó por varios aspectos importantes que marcaron la evolución y declive de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Algunas de las características más destacadas son: 1. Militarismo. El periodo posclásico estuvo dominada por sociedades guerreras, se dio una mayor importancia a los ejércitos y conquistaron ciudades-estado como los mexicas, aztecas y torreros. 2. Expansión territorial. Posclásico, 2100 después de Cristo. Desarrollo urbano. Se construyeron grandes centros ceremoniales y ciudades fortificadas con Tenochtitlan, capital antecesora Mayopan. Estas ciudades eran centros de poder político, religioso y económico, sin influencias culturales y religiosas. Existía una fuerte influencia cultural entre a distintas civilizaciones que reflejaban la arquitectura, los dioses y los sacrificios de los olmecas. Sacrificios humanos. En este periodo los sacrificios humanos se volvieron más frecuentes y estaban relacionados con las creencias religiosas. Culturas y civilizaciones prehispánicas: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Imperio Mexica. Características de la cultura del Imperio Mexica. La cultura del Imperio Mexica, también conocida como la cultura azteca, fue una de las más importantes y sofisticadas de Mesoamérica. Unos de sus rasgos más importantes fueron la cosmología. Los mexicas tenían una visión compleja del universo y con múltiples capas y dimensiones. Creían que la existencia de varios dioses, tenían una religión politeísta, asociados con fenómenos naturales y aspectos de la vida humana. El aspecto de la religión era politeísta y tenía un calendario ritual complejo. Realizaban sacrificios humanos y animales para pagar a sus dioses y mantener el equilibrio del universo. La estructura social estaba dividida en clases sociales, con la nobleza y los sacerdotes en la cima de la jerarquía. Los campesinos y artesanos formaban la base de la sociedad. En cuestión de economía, se basaba en la agricultura, el comercio y la tributación. Utilizaban un sistema de trueque y tenían una moneda basada en cacao y otros bienes. Conquista material. Cambios en la cultura del siglo XVII. 1. La revolución científica. 2. El barroco en el arte y la cultura. 3. Transformaciones sociales y políticas. 4. Cultura y religión. 5. Desarrollo de la literatura y el teatro.
pendiente de formación del Estado Nacional. Reconstrucción nacional, 1917 a 1928 después de Cristo. Cambios en la cultura de periodo revolucionario. Surgió un fuerte sentimiento de identidad nacional basado en las culturas indígenas y mestizas. El marxismo mexicano reflejó las ideales revolucionarios en sus obras. Los gobiernos revolucionarios impulsó una identidad mestiza destacando las raíces indígenas de México, aunque muchas comunidades indígenas continuaron siendo excluidos. Desde la Nueva España en el periodo colonial hasta la alternancia democrática del México independiente encontramos grandes cambios ya que se modificaron muchos aspectos como la cultura, la educación y la expresión del arte, especialmente porque era una manifestación durante la Primera Guerra Mundial, independencia y primera mitad del siglo XIX. Al final de la época actual encontramos que ya hay una gran globalización e influencia de Estados Unidos y Europa en la música y el arte.